tardes, soy Constanza y esto es Naturalmente, y hoy vamos a hablar de la transformación. Por un lado, de la transformación de las emociones y de patrones de comportamiento a través de una herramienta que se llama observación neuroconsciente. Y también vamos a hablar de la transformación que se da en el trabajo creativo a través del arte, que no es solo una transformación de los materiales, sino que es también la transformación del propio artista a través de este proceso creativo y muchas veces la transformación de otras personas que se ponen en contacto con la obra. A veces puede suceder también un impacto social. Pero vamos a hablar de estos temas en esta edición de Naturalmente. Lo anunciábamos recién, uno de los temas de los que vamos a hablar es la observación neuroconsciente y para eso invitamos a la doctora Andrea Estragó, que nos está acompañando para comentarnos acerca de este método, de este sistema de observación que nos trae conciencia y que nos permite poder observarnos sin juicio. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Constanza, muchas gracias por la invitación, como siempre. Me parece muy interesante este trabajo que venís haciendo, esta formación que realizaste como para, en principio, como un método de autoconocimiento, ¿no? Y de autoconocimiento compasivo. Uh-huh. Así es, la ANC o la autoobservación neuroconsciente es una experiencia por sobre todas las cosas, es una experiencia de observar, de crear ese tercer observador para ver las situaciones, para ver la propia vida, para verse a sí mismo. Y como concepto podríamos decir que es una metodología que tiene basada en neurociencias, en teorías polivagal, en donde asociamos las emociones, cuál es su traducción en sentimientos y en percepciones corporales, uh-huh, y cómo reaccionamos a ellas. Claro, y estas emociones, porque hay emociones madre, ¿no? Con las que se trabaja. Por supuesto. Tenemos las emociones madres como la ira, uh-huh, el miedo, la tristeza, la vergüenza. Claro. ¿Sí? Y a partir de descubrirnos en esas emociones, empezamos a ver qué nos pasa en el cuerpo, ¿no? Yo tuve una experiencia con la autoobservación neuroconsciente, verdaderamente fue muy reveladora. Exactamente, o sea, la metodología se basa en la teoría de los tres cerebros, uh-huh, ¿sí? Del concepto de los tres cerebros, el reptiliano, el límbico y el cortical, el neocortical, en donde en el cerebro reptiliano es donde se impregna o donde se tatúan todas las memorias, que después van a surgir como emociones a través de las respuestas del cerebro límbico y del cerebro neocortical. Uh-huh. Esas respuestas básicamente son de ataque, de huida, uh-huh, o de congelamiento, de un bloqueo total. Entonces, en la metodología que como había dicho es experiencial, tiene un método físico que es estar relajado, claro, estar con los ojos cerrados para sacar todos los estímulos exteriores, uh-huh, tener una respiración controlada, consciente, porque el consultante nunca pierde la conciencia, uh-huh, siempre es consciente. Simplemente que al relajarse es como que todo nuestro sistema nervioso autónomo bajan los decibeles
y podemos empezar a recordar o a dejar surgir aquellas emociones que nos bloquean, que nos duelen, y cómo estas se manifiestan a través del cuerpo. A ver qué pasa en el cuerpo. Claro, todo esto a través de una guía, ¿no? Que por sería quien hace a través de la consulta. O sea, tenemos un neurofacilitador o neurofacilitadora que acompaña al consultante. Te va como balleneando, o sea, con protocolos, con guías ya específicas, determinadas según qué es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos haciendo preguntas de qué es lo que surge tanto como imagen, como recuerdo, y qué surge como emoción y qué hay de percepción en el cuerpo. Claro. Entonces hacemos como un pimponeo, cuerpo-mente, cuerpo-mente. Y eso, ¿cómo se logran transformar, digamos, las emociones, los bloqueos o los patrones de comportamiento que se descubren a través de este método? Bueno, eso va porque cuando nosotros empezamos a observar, podemos empezar a verlo desde otra perspectiva. Entonces, claro, por eso se dice neutro, ¿no? Claro. Exactamente. Es un lugar sobre todo seguro, es un lugar simbólico, es un lugar confidencial entre el consultante y él o la neurofacilitadora, en donde empezamos a surgir. Pueden surgir experiencias o recuerdos muy dolorosos o cosas que no querramos ver de nosotros mismos. Por eso es seguro, es confidencial, y ahí empezamos a hacer las preguntas de qué es lo que viene a la mente, qué es lo que viene al cuerpo, cómo se va manifestando. Entonces es como que el cerebro empieza a ordenar y a regular el sistema nervioso. Empezamos a regular la respiración, empezamos a regular nuestros latidos cardíacos, nuestros dolores. Claro. Andrea, ¿y cuántas sesiones se necesitan para trabajar determinados temas? Porque quizás en una sola sesión se puede llegar a un punto importante o a veces hace falta más. No hay un estándar de sesiones. En general, por mi experiencia clínica, porque yo no solamente soy neurofacilitadora, sino también soy médica, tengo 32 años de experiencia, soy traumatóloga, soy sexóloga. Entonces, uno va viendo cómo se despiertan esas emociones, cómo se despiertan esas tensiones, esas manifestaciones corporales. Y a veces, sí, como decís, en una sesión el consultante hace un ensayo, mira, esto pasó. Y es el inicio de empezar a ver de otra manera. Claro. Y también se puede complementar con otro tipo de herramientas, ¿no? Seguramente. Por supuesto, esto no es absolutamente incompatible con la medicina tradicional, con terapia psicológica, de la rama que elija el consultante, con herramientas médicas, psiquiátricas, ni con medicación. Claro. La única contraindicación que tendría ser es si un consultante que esté consumiendo sustancias adictivas y esté en ese momento con, digamos, eso en el cuerpo. Claro, o sea, en ese caso no es conveniente. O con enfermedades psiquiátricas ya diagnosticadas, como esquizofrenia. Claro, pero las otras personas pueden acceder a esta herramienta que me pareció, por mi experiencia personal, fue verdaderamente, como dije, muy reveladora, y sí también hasta me produjo un cambio en la voz. En ese momento me produjo un cambio en la voz. Yo suelo tener la voz más apagada y fue muy notorio el cambio en el brillo de la voz, en la posibilidad de decir cosas como, ¿no? Muy interesante, sobre todo para una comunicadora. Fue muy interesante el resultado de esa experiencia, que bueno, entonces yo la recomiendo, y por eso también me parece que es una herramienta muy interesante. Hoy se habla tanto del trauma. Sí, bueno,
Claro. Primero, me alegro muchísimo, me pone muy feliz tu comentario de la experiencia. Y sí, es más para, uno dice, para traumas, para dolores, para rabias, pero también es para proyecciones de vida, para elegir algo, para un camino. A ver, me voy por acá, me voy por allá, tengo que elegir una carrera, tengo que quedarme acá, viajo, me voy de inmigrante. Bueno, o sea, esa autoobservación sin juicio es maravillosa. Bien. Aparte empezamos, es como empezar a leer el cuerpo. Claro. ¿Qué es lo que nos dice? Viejas anécdotas de nuestras abuelas que decían, ¿qué te dice la panza, la tripa? A ver, te revolvió las tripas, te apretó, ¿cómo lo tenés al corazón? Bueno, es eso, pero con una base fisiológica, con una base biológica, que es lo que estamos viendo, y que cada vez más las neurociencias, la teoría polivagal, la psiconeuroinmunoendocrinología, van dando testimonio de eso, de que es verdad, de que es lo que está sucediendo. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos, por traernos esta herramienta que es, como decimos, muy, muy útil y que hoy está accesible para nosotros en nuestra ciudad. Y bueno, invitamos a la gente a conocerla. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Bueno, me pueden seguir por la página de Instagram, es doctoras.dras.estragofranco. Ahí estamos con mi hermana, que también es neuróloga, que hace toda la parte de neurociencias y trastornos del sueño, y en la página nuestra, que es www.doctorasestragofranco.com.ar. Bueno, y después te vamos a invitar para hablar de la sexualidad, que me parece también un abordaje súper interesante. Está muy integrado con esta metodología. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Constanza. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Naturalmente. Flores sanadoras. Las esencias florales misioneras son vibracionales, no aromáticas, y acompañan tu bienestar emocional. Ayudan a equilibrar las emociones, limpian y elevan la energía, complementan tratamientos médicos y farmacológicos. Constanza Pérez de Ruiz, consultora en Esencias Florales Misioneras. Atención presencial y virtual. Avanzamos con obras para que más familias correntinas puedan cumplir el sueño de la casa propia. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Continuamos con Naturalmente. Hoy hablábamos de un tema que es la transformación de distintos puntos de vista, y el arte transforma, como decíamos, no solamente los materiales con los que trabaja el artista, sino también la experiencia
que es transformadora para el propio artista y para la sociedad. Así que estamos recibiendo a María Teresa Llanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y para poder también hacer conocer este arte maravilloso del mosaico. Claro, bueno, en tu caso elegiste esta manera de trabajar, ¿no?, a través del mosaicismo y también de la escultura, ¿no?, y del muralismo. Sí, en realidad yo soy artista plástica y después entré a incursionar en el mosaicismo, que era algo pendiente que muchos años, cuando empecé en la parte artística, tuve mucha curiosidad y cuando conocí, me dio la posibilidad de que podía entrar en materiales varios, en el reciclaje, y también vi la posibilidad que da a la gente de poder, porque es terapéutico. Claro. Descubrí lo terapéutico que es terapéutico la pintura, pero mucho más aún el mosaico, porque trabajas con la paciencia, tenés que prestar atención. Tengo muchas profesionales, tengo médicas, tengo abogadas, mucha gente que está en situaciones, digamos, de estrés permanente. Ajá. Y cuando conocieron lo que es el mosaico, me dice, mira, Teresa, yo no veo el día de que llegue mi día para poder irme al taller, porque me desconecto totalmente de todo. Claro, es como una especie de meditación. Totalmente, ¿no? Porque tenés que prestar atención, es muy minucioso el trabajo. Yo trato de llevar, quiero enseñar que el mosaico no es solamente un mural. Ajá. También se puede llevar como una pincelada en un cuadro. O habrás visto sí, sí, en una muestra realmente lo que se logra y lo que produce en la gente que ve. Porque una cosa es lo que el artista deposita y otra está en el plano de el que ve la obra. Claro, totalmente. Por eso siempre cuando hago una muestra tiene una temática, porque es para que las chicas puedan expresarse, y siempre llevo a fin de año, hago la muestra anual para que puedan ellas mostrar el trabajo que hacen durante todo el año. Bueno, ¿cómo fue tu aprendizaje del mosaicismo? Bueno, mis primeros pasos fueron en Resistencia, de la mano de Rodríguez, Graciela Rodríguez, donde conocí y quería darme las primeras clases de lo que era el mosaico. Y dije, no, yo quiero hacer directamente una obra, porque como soy artista plástica, empezar a conocer, a tener conocimiento. Entonces hice un cuadro. Fue mi primer cuadro de rostro, que fue Frida. Vieron cuando se publicó, vieron de Córdoba, me llaman de una galería de Córdoba. Yo no me animaba porque todavía era principiante en esto. Claro. Me negaba y me decían por favor, hasta que fui a Córdoba y descubrí un mundo maravilloso, encontrarme con mis pares que me felicitaban, gente que hacía años que estaban, y me decía, ¿qué número de cuadro es este? Y era mi primer cuadro de rostro de Frida. Ajá. Encima con un fondo de espejo, porque no se animaban a usar el espejo como fondo. Yo lo que quería, justamente como artista, es que se fundiera el espectador con el cuadro. Claro. Y pasa algo con el mosaicismo, ¿no? Porque es de la fragmentación lograr una unidad. Totalmente. Aparte, no es solamente... También quiero romper ese mito de que es agarrar un martillo y romper. No es eso. Claro. ¿No? Eso es mentira. Primero hay que herramientas, hay que cortar, hay que dar forma, hay distintos tipos de corte. Bueno, ahí empecé mi trayectoria a estudiar. Me llevó años, o sea, yo tenía un taller, pero no lo hice de mosaico hasta que me dijeron, bueno, ya estás preparada. Un maestro italiano me dijo, estás preparada para poder abrir el taller, y ahí lo abrí. Pero fueron años de viajar a Buenos Aires, al sur, a Córdoba, con artistas que venían de España, de Italia fundamentalmente. Ahora empiezo a hacer mosaico contemporáneo, 3 años de curso de mosaico contemporáneo, porque no existe, y eso también quiero aclarar, porque salen por ahí esos profesorados, no existe. Claro. Los profesorados, porque no está avalado por ninguna academia, siempre están talleres o maestros. Cuando se habla de mosaico contemporáneo, ¿qué
¿de qué se habla? ¿De qué Bueno, estamos hablando? ahí ya es un formato diferente porque ahí se maneja con argamasa, se trabaja sobre dos tipos de bases. Puede ser un MDF o una cementicia creada por el mismo artista. Entonces ya la argamasa ya va con un material específico. Claro, es más una técnica que Es una un técnica lenguaje. y a su vez se utiliza mucho lo que son piedras. Se usa variedad de cosas. En el sur, por ejemplo, está de moda usar mucho madera. Claro. Madera en conjunto con piedra, con las piedras de la zona. Por supuesto, me decía un maestro italiano de que admiraba mucho a los artistas argentinos porque nosotros sacamos de la nada herramientas que no tenemos y materiales que no tenemos. Bueno, porque ellos manejan piedras reales de la zona. Claro. Y nosotros usamos el esmalti, venecitas, piedras de cada lugar. Ellos usan mucho otro tipo de materiales que no tenemos nosotros al alcance, que son carísimos. Igual usamos, pero son carísimos, digamos. Claro. En realidad el mosaico es un arte bastante caro por todo el material que se lleva y fundamentalmente que acá en Corrientes no se consigue en la variedad de colores y en la variedad de elementos. Bueno, ahí aparece la creatividad, ¿no? Exactamente. Cómo lograr esos colores. Exactamente, exactamente. Sí, tengo murales hechos, tengo en Corrientes, en Resistencia, en Córdoba. Hay otros proyectos y hay un mural que estamos viendo, está realizado, pero no, por una cuestión que no podemos terminar de acordar con los dueños de la colocación, y creo que va a ser uno de los murales más grandes de Corrientes. Mira, y para vos, ¿qué es el mosaicismo? ¿Y qué te permite? Volar. Volar, artísticamente volar. Y pasé en estos últimos tiempos, por muchas etapas personales, que el mosaico me habilitó a poder sobrellevar esos momentos difíciles de cambios, donde era un cambio abrupto en mi vida personal, y el mosaico me permitió poder explorar, conocerme, reencontrarme, y también reencontrarme dentro del mosaico. Claro. Ahí es donde hice mucho más mezclas, donde hay más materiales, donde jugamos con un montón de otras, el de reciclado, como te decía, y fundamentalmente en el arte contemporáneo. Si bien es cierto, es más abstracto, el contemporáneo no significa, eso es otra cosa que quiero aclarar, que es poner cualquier pieza. Hay un orden, hay un seguimiento que hay que hacer, hay que diagramar. Siempre, de todas maneras, yo diagramo algo y termino en otra cosa, siempre. Eso es algo que... Y lo que a mí me permite muchas veces que pinto, y sobre la pintura suelo, algunos de mis cuadros que están pintados en óleo, y hay una intervención de mosaico. Claro. Son mis dos grandes amores. Y eso también agradezco mucho al ser artista plástica de que me haya dado esa posibilidad también dentro del mosaico. No solamente por los colores, sino también por las texturas. Bueno, y a pesar de que no tenemos tantas piedras, como decías, y quizás no es no es tradición, ¿no? El mosaicismo se está difundiendo mucho. Se está difundiendo. Yo quisiera que se difunda más en Corrientes. Soy muy celosa y aprendí cuando cuando incursioné, porque yo tuve muchos años para aprender esto. O sea, yo no abrí un taller con un curso. Y hay mucha gente que hacen un curso y abren un taller. Claro. Y ahí falta técnica, falta, por ejemplo, información. Sí, conocimiento. Y conocimiento. De dónde es el aura central, porque se usa lo mismo que se usa para la plástica, lo mismo que es la regla de oro, se usa para el mosaico. Claro. Y nació de ahí, Claro. El mosaico, la regla de oro nace de ahí. Así que bueno, tengo el gusto de haber podido conversar con vos finalmente, y vamos a también a compartir, ¿no? las obras de María Teresa para que las puedan conocer. ¿Y dónde te encuentra la gente, María Teresa? En el Face
o en Instagram como Teresa Llano, también en TikTok como Teresa Llano me van a encontrar. Pero más yo soy del Face todavía, me manejo mucho en el Face porque publico mucho lo que hacen mis alumnas, trato de que se difunda el trabajo, valoro muchísimo el trabajo de mis chicas, de las chicas, digo yo, que tengo de todas las edades, gente de 70, 80, profesionales, y realmente veo, la gente me dice cómo van evolucionando ellas. Claro. Año a año, porque tengo alumnas de hace 10 años que todavía están, claro. no largan. Es que nunca se termina de aprender, ¿no? No, nunca, jamás. Yo sigo aprendiendo porque yo tengo que seguir perfeccionándome en lo mío, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos y al televidente. Hacemos la última pausa y ya volvemos para despedirnos de Naturalmente. Avanzamos con obras para que más familias correntinas puedan cumplir el sueño de la casa propia. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Flores sanadoras. Las esencias florales misioneras son vibracionales, no aromáticas, y acompañan tu bienestar emocional. Ayudan a equilibrar las emociones, limpian y elevan la energía. Complementan tratamientos médicos y farmacológicos. Constanza Pérez de Ruiz, consultora en esencias florales misioneras. Atención presencial y virtual. Como lo decíamos en la apertura, hoy hablamos de la transformación. Por un lado, con este método que se llama autoobservación neutroconsciente, y también la transformación a través del arte. No solo, como lo decíamos, de los materiales de base que se utilizan para hacer una obra, sino también de ese proceso de transformación que se produce en el artista o en la persona que es parte de este proceso creativo. Como siempre, los invitamos para el próximo martes a las 19. Vamos a estar aquí nuevamente en otra edición de Naturalmente. Hasta entonces y muchas gracias.